Había una vez en un pequeño barco que navegaba en el vasto mar de Galilea, un grupo de pescadores que estaban acostumbrados a enfrentar las olas y las tormentas. Eran los discípulos de Jesús, que habían sido llamados por él para ser pescadores de hombres. Entre ellos se encontraba Pedro, un hombre fuerte y valiente, Juan, siempre curioso y atento, y Andrés, que veía el mundo con ojos llenos de esperanza. Un día, después de haber pasado muchas horas enseñando a las multitudes, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: «Crucemos al otro lado del lago». Los discípulos ni siquiera lo pensaron dos veces. Prepararon el barco, acomodaron sus redes y zarparon emocionados. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando el viaje comenzó. Jesús, cansado por el día de trabajo, se echó a dormir en la parte trasera del barco. La brisa suave acariciaba sus mejillas, y el sonido del agua lo arrullaba, como si el mismísimo mar supiera quién descansaba sobre él. Pero el mar de Galilea es impredecible, y en un abrir y cerrar de ojos, las suaves olas se convirtieron en violentas corrientes. Una gran tormenta se desató. Las olas eran tan altas que se estrellaban contra el barco, y el ruido del viento era tan fuerte que ni siquiera podían escucharse entre ellos. Pedro, sujetando las cuerdas con todas sus fuerzas, gritó: «Juan, sujeta las velas. Andrés, ayúdame con el timón». Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el barco parecía un juguete en medio de la furia del mar. Los discípulos estaban aterrados. Corrían de un lado a otro, tratando de mantener el barco a flote, pero no importaba lo que hicieran, el agua seguía entrando y amenazaba con hundirlos. «Estamos perdidos. Vamos a hundirnos», gritaban unos a otros. Con el corazón lleno de miedo, Pedro, temblando de pies a cabeza, corrió hacia la parte trasera del barco donde Jesús aún dormía. «Maestro, maestro», lo sacudió con urgencia, «sálvanos, que perecemos». La desesperación en su voz era evidente, y todos los discípulos lo escuchaban en silencio, esperando con ansias. Jesús se levantó tranquilamente. Miró a su alrededor, observando el aterrador espectáculo de la tormenta que rodeaba el barco. Sin prisa, extendió sus manos hacia el cielo. Con una voz llena de poder y amor, ordenó: «Calla, enmudece». Al instante, el viento cesó y las aguas enfurecidas se calmaron. El rugido de las olas dio paso a un pacífico susurro, y el barco, que momentos antes parecía a punto de naufragar, ahora flotaba manso sobre el agua tranquila. Los discípulos, completamente asombrados, miraron a Jesús con ojos llenos de admiración y asombro. «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?», se preguntaban unos a otros, tratando de entender el milagro que acababan de presenciar. Con una sonrisa serena, Jesús los miró y dijo: «¿Por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe?». Su voz no era de reproche, sino de amorosa enseñanza. Los discípulos entendieron que no importa cuán grande sea la tormenta, si Jesús está con ellos, siempre estarán seguros. Y así, bajo el claro cielo que había dejado la tormenta, continuaron su viaje, con sus corazones llenos de fe y esperanza, sabiendo que en Jesús siempre encontrarían paz y protección. Sus pequeños, recordando esta historia, cuando sientan miedo o inseguridad, recuerden que siempre hay alguien a quien podemos llamar para que calme las tormentas en nuestro corazón. Al igual que Jesús calmó el mar, nos invita a la calma y a la fe en cualquier momento de nuestras vidas. Fin de la historia, pero no de la enseñanza.